que nos tiene una información. Ponga atención, ¿ah? No es cosa de atenderse en cualquier parte o con alguien que le diga que es médico. ¿O no, Gino? ¿Cómo estamos? Así es, pues muy bien dicho, porque la ocasión hace al ladrón. Así dice el dicho popular, y este es un falso doctor que comenzó a generar sospechas por parte de algunos pacientes porque él atendía a domicilio. Pero sus diagnósticos eran tan extraños de que un paciente se atrevió y escribió a nuestro departamento de prensa. Ahí se comenzó a investigar a este hombre que, por ejemplo, para que ustedes comiencen a hacerse una idea, hacía diagnósticos de presión arterial tocando las yemas de los dedos. Él era un supuesto geriatra, por lo tanto, atendía a puras personas mayores y les pedía, por ejemplo, a sus cuidadoras que se sacaran la mascarilla. Ellas le preguntaban, bueno, ¿y para qué? Porque él, viendo la nariz y la boca, podía generar un diagnóstico, por ejemplo, de depresión, de deshidratación, y es ahí, con esto que parece bastante extraño, donde se hace la denuncia. Empezaron a cuestionar si él era o no era doctor. Cuando se le pregunta, ¿qué señala? Que él se tituló de medicina en Venezuela y luego hizo la especialidad de geriatría. Bueno, el periodista Juan Francisco Rojas, con esta denuncia, fue a investigar, siguió a este doctor y con lo que se encontró es realmente impactante. Veamos la investigación de Juan Francisco Rojas de 24 horas. Miren. Buenos días. Mi nombre es Francisco Rojas, soy periodista de Televisión Nacional. Quiero hacerle unas preguntas porque tengo unas dudas respecto de sus estudios. Dice que todo lo que sabe de medicina lo aprendió en la Universidad Central de Venezuela y que en Chile ha trabajado en 2 hospitales públicos de los más grandes que hay en la región metropolitana. Yo trabajo en la urgencia del Félix Luna y el superior Río. ¿Sí? Y en cirugía. Yo fuera de ser geriatra soy cirujano. Lleva meses cultivando su cartera de clientes, todos adultos mayores que necesitan atención médica. Salvé a 3 personas al mismo tiempo con paro cardiorrespiratorio. Y ellos no pudieron. ¿Cachai? Pero viejo, si esto es práctico. Verificamos cada uno de los antecedentes con los que se valida como médico en Chile Guillermo Mayer Lizana. ¿Usted? Guillermo, mi parte de presentación, estoy en cirugía ahora. Su centro de operaciones está aquí en la comuna de Curacaví, hasta donde llegamos para ver cómo atiende el llamado geriatra a domicilio. Cuando ya son pasaditas las 10:30 de la mañana, 10:30 de la mañana, cada día miércoles, el doctor Guillermo Mayer, geriatra, el doctor de los abuelitos y de las abuelitas, ya está con nosotros. Desde mediados de noviembre, este contacto radial con el especialista se ha hecho parte de una rutina. De la mano de su simpatía y un verso generoso, cultiva su cartera de clientes, todos adultos mayores que necesitan atención médica. Muy buenos días, le escucha el doctor. ¿Con el doctor? Sí, con él, ¿cómo está? Buenos días. Quisiera hacer una consulta. Una denuncia anónima nos permitió poner atención a este espacio de radio y a su protagonista. Están mal puestos. Cuando es un cordón tiene que poner en algo. De partida, un doctor se baja con algo para anotar y para tener como un historial del paciente al que va a revisar, po. O para hacerle una receta o como una hoja de visita, po. Y no hizo nada. Solo nos conversó, le tomó la presión tocándole los dedos, le revisó el corazón y eso. Y con eso nos dio el diagnóstico. ¿No te dio alguna receta, por ejemplo, boleta? Nada. Si todo es como lo relata, más de una cosa no anda bien con el llamado Dr. Mayer. La única forma de saber qué y cómo lo hace es concertando una cita. Basta un llamado al mismo teléfono que publicita o un WhatsApp para contactarlo. Hola, buenos días, yo ya voy en camino, voy a llegar un poco antes, yo creo que voy a estar como a las 11. No sé si puede ser o no. Va a llegar 45 minutos antes de lo pactado. El supuesto paciente es un hombre de 80 años totalmente autovalente. ¿Y usted viene
¿Viene a operar? ¿Qué viene tan...? ¿En serio? ¿En serio? ¿Y el paso para acá? Sí. ¿Pero cómo? No, y de ahí me tengo que ir a Curacaví. Ah, ya. ¿Tiene otros pacientes? Sí, como 4 más. ¿En serio? Chu. Pero tanta pega. ¿Y de dónde viene a operar? Trabaja en Ciudad en el Sotero del Río. ¿Cómo? ¿Los dos? Nos dice que llegó a Curacaví por un paciente que conoció en la urgencia del hospital Félix Bulnes, que de ahí se empezó a correr la voz hasta que lo llamaron de la radio. ¿Cómo está? Doctor, un geriatra. De la radio. Hasta ahora no conoce los antecedentes médicos de su supuesto paciente, tampoco si toma algún remedio. Todo avanza muy parecido a cómo lo describían en la denuncia. Préstame la mano. Préstame tu mano. Porque te voy a revisar la yema de los dedos para ver tu presión. Dame la mano. Eso dicen. El geriatra a domicilio revisa la presión sanguínea en la yema de los dedos de su paciente, no usa ningún equipo, lo repite en la mano de la cuidadora y sigue con el examen. ¿Te inscribió? ¿No? Ya, interesa un poquito. No, ahí no. Ya, aquí vamos. Respira por la boca. Fuerte. Ya, bota. Desde que los saludó hasta que terminó de tomar la presión y escuchar los pulmones pasaron 9 minutos. Está con debilidad muscular, ¿cachai? Se escucha un poquito acelerado el corazón. A nivel pulmonar, sí, respira normal. No se escucha nada raro. ¿Ya? Pero no sé por qué tengo esta sensación de que puede estar generando un Alzheimer. Quizás. ¿En serio? O una demencia senil. No sugiere la opinión de un especialista, no pide exámenes, no deja remedios, ni siquiera una vitamina. ¿Tú soy de Santiago? Sí, soy de Santiago. Y te trajeron para acá, entonces tú también estás bajoneado. Tú también estás con depre. Y tú estás con depre. Y tú... ¿Te crees? Yo te puedo apostar que tú sueles generar depresiones. Atendiendo a eso, sugiere a la supuesta cuidadora del adulto mayor, a quien jamás examina, algunos cambios de dieta, aumentar el consumo de agua y da una indicación para subir el ánimo de los dos. Sí, sácalo a caminar. Cuando estés en Santiago me llamáis y nos vamos a tomar. Ya, bueno. Y nos olvidamos de eso. Entonces cuando estés en Santiago me avisáis y salimos. Ya, pues. Si te tinca. Porque estés con depre. Como amigo. El llamado Dr. Mayer tiene 39 años. Medicina, dice que empezó a estudiar a los 20, que se demoró 7 años en terminar la carrera y otros 3 más para lograr su especialidad de geriatría. Esta consulta nos deja varias preguntas que tienen que ver con el trabajo de Guillermo Mayer Lizana, el llamado geriatra a domicilio. Entonces, si tú necesitas algo, llámame, Ok. pregúntame, yo te ayudo. Ya, muchas gracias. Nerita. Que vaya muy bien. Esto es contra el protocolo, pero... Semana a semana, desde noviembre del 2020, desde la radio entrega datos, consejos y recomendaciones para enfrentar distintos cuadros. Vamos a hablar del bienestar psicológico del adulto mayor. Ya no de la demencia senil, ya no, ahora del bienestar. Pensemos que cuando hacemos un poco de deporte o caminamos un poco y nos cansamos antes y nos ponemos rojos, eso es una señal de que puede ser hipertensión. El trastorno del sueño se puede derivar de muchas cosas, de Alzheimer, el alcohol, la demencia senil. Todo eso llevan a un síndrome que se llama apnea-hipopnea. De acuerdo al relato de Guillermo Mayer, estudió medicina en la Universidad Central de Venezuela entre los años 2001 y 2010, que después de eso se vino a Chile y que trabaja en el sistema público de salud. Yo fuera de ser geriatra soy cirujano. Yo saco apéndice y vesícula y todos los días. Y urgencia, entonces cuando me llegan casi punto de reventar, yo te veo. Una semana después de la primera visita, regresa a ver cómo está el supuesto paciente de 84 años, que según él tenía indicios de Alzheimer o de demencia senil. Ahora lo recibe otra persona, la nieta mayor. ¿Usted? Guillermo.
Ah, Guillermo. Como mi carta de presentación. Lo que le pasa es supuestamente una credencial que lo acredita como funcionario del Hospital Sotero del Río. Su carta de presentación. ¿De urgencia? No, urgencia y cirugía ahora. Ya. Pero urgencia no COVID. Ahora se pone alcohol gel en las manos, la ropa y los zapatos. Mira, todo lo que necesites para estar tranquila. Gracias. Ya. Nosotros, los Un zapatos, poquito. desde el desconocimiento... Esto es lo que tenés que hacer tú siempre. Sí, lo hago, por eso lo tengo como a mano. Ya, no te preocupes porque yo no tengo ni el bicho. Antes de examinarlo nuevamente, comenta los cuidados que tiene en el trabajo, los estrictos controles a los que está sometido y los cambios que ha hecho para poder atender a domicilio a adultos mayores. Ya, yo por eso dejé urgencia. Por lo mismo, porque como yo estoy viendo adultos mayores y voy a domicilio, yo no puedo estar en contacto con el virus. ¿Cachai? Ay, ¿en qué hospital está usted? En el Félix Bueno y en nosotros. Wow. Entonces, si yo estoy viendo, yo soy geriatra y cirujano. Yo me especialicé en estómago. Oh, los cánceres y todas esas cosas. Sí, más llamadas vesícula, apéndice, estómago. Luego, sin guantes, comienza a examinarlo. Recordemos que la sospecha de Guillermo Mayer es que probablemente estamos frente a un caso de Alzheimer. Ya, préstame la mano un poquito. Dale la vuelta. Eso. ¿Cómo te has sentido hoy día? Bien. ¿Bien? ¿No te duele nada? ¿Los ojos no te molestan? ¿Los oídos? ¿La cabeza? ¿Usted es el doctor? Sí, yo soy el doctor a veces. Esta vez, el examen físico y la entrevista a su paciente le tomó 6 minutos. Debe estar con una depresión súper fuerte. ¿Ya? Pero fuera de eso, yo no sé si él está con un tema de Alzheimer o de demencia senil. ¿No es lo mismo, doctor? No. El Alzheimer es cuando te borran todos tus recuerdos. Todos. Pero la demencia senil se te borran los recuerdos de corto plazo, pero tú vuelves a una época hacia atrás. Luego, la conversación tiene un giro. A ver, bájate la mascarilla, me aleja un poquito porque... ¿Para qué? Bájate un poquito bájate la mascarilla. ¿Para qué? ¿Me da terror? yo soy súper atacada. Ya, no te preocupes, yo no estoy contagiado. Yo ayer tuve cirugía y me hicieron el de sangre y no tengo. No sé. No tengo. Bájate un poquito la mascarilla. ¿Pero para qué? Porque necesito ver tu nariz. Y me decía, ¿por qué tiene que verme la nariz? ¿Uno detecta algo ahí? ¿Qué cosa? Con la nariz y la boca. ¿Qué cosa? Si está deshidratado o no. Igual que la primera consulta, cobra 40.000 pesos. No deja indicaciones, no da boleta y nos dice que él se va a mantener en contacto con alguna de las nietas. Saluda a la gente ahí, doctor, que nos está viendo a través de ¿Cómo están? de nuestro Facebook Live. Que nos vean y cualquier duda llámenos ahora al programa o me mandan un WhatsApp o me llaman a mi teléfono. La radio es el espacio donde puede lucir sus conocimientos, acercarse a la comunidad. La jalea ayuda mucho en la artritis y la artrosis. ¿Ya? La artritis ayuda por el tema del colágeno en las articulaciones. También es la oportunidad de conseguir nuevos pacientes. Estamos conversando con el doctor don Guillermo Mayer, que es geriatra, es médico de los adultos mayores. Lo que hemos visto hasta ahora nos genera una serie de preguntas. Lo primero tiene que ver con el examen físico de su supuesto paciente. Ya, déjalo un poquito. Ya, así vamos. Respira por la boca. Luego, la insistencia en decir que trabaja en 2 hospitales públicos de Santiago, al punto que exhibe sus credenciales al llegar a la consulta a domicilio. Hay algo más, un dato clave para esta investigación, que tiene que ver con lo que él cuenta de su formación como profesional de la medicina. ¿En qué universidad estudió usted? Yo en Venezuela. Ah, en Venezuela, hace mucho tiempo, ¿no? Yo estudié 14 años, estuve 14 años en Venezuela. Yo empecé en 2001. ¿En qué universidad? En la Central, que Ya. es como la católica acá. Es súper difícil estar bueno. Según su propio relato, habría estudiado medicina en la Universidad Central de Venezuela, donde dice se tituló de cirujano y geriatra. A partir de esa información, iniciamos varias acciones en paralelo para confirmar la veracidad de ese dato. Lo hicimos en Venezuela,
en todas las instituciones acreditadoras de nuestro país y con profesionales reconocidos a quienes les mostramos el trabajo de Guillermo Mayer. Partamos por eso en el Instituto Nacional de Geriatría. Quien nos recibe es su director. Doctor, ¿no quiere alcohol gel? Ah, ya, ok, bueno. Préstame la mano. No, eso es violento, lo que acaba de hacer, más aún pandemia. Préstame tu mano, porque te voy a revisar la yema de los dedos para ver tu presión. ¿Este procedimiento permite determinar presión alta o baja? No, en términos concretos no. Ya, estimado, respira por la boca. Fuerte. Ya, bota. Al respecto, sin duda, el ponerlo sobre la ropa prácticamente hace imposible el poder escuchar estos ruidos de forma normal o si están alterados. Eso está mal hecho. Sin duda mal hecho. A nivel pulmonar, sí, respira normal. No se escucha nada raro. ¿Ya? Pero no sé por qué tengo esta sensación de que puede estar generando un Alzheimer. Quizás. ¿En serio? O una demencia senil. La demencia senil, ya desde los años 70, a través de la nueva nomenclatura, no existe. Un profesional que está hablando reiteradas veces sobre demencia senil y como Alzheimer también, como dos enfermedades distintas, automáticamente estamos hablando de alguien que no tiene ni idea sobre lo que está hablando. ¿Su diagnóstico? Me atrevería a decir que no es geriatra, hay mala praxis y en estos momentos están vulnerando también derechos de adultos mayores en el cual depositan la confianza en un profesional para poder mejorar su salud. Y eso a mí me parece grave. La validación de los datos es compleja. La Universidad Central de Venezuela está hace meses en toma. Avanzamos por otro flanco. Preguntamos a las instituciones encargadas de habilitar o certificar títulos o especialidades médicas en Chile. En la Universidad de Chile no registra grados o títulos revalidados por esa casa de estudios. Tampoco hay registro de que haya rendido o siquiera solicitado dar el examen único de conocimientos en medicina. No ha validado la especialidad de geriatría en la Corporación Nacional Autónoma de Certificación de Especialidades Médicas y no está en el registro de prestadores acreditados por la Superintendencia de Salud. ¿Cómo entonces asegura que trabaja en 2 hospitales públicos de nuestro país? La pandemia obligó a hacer un decreto supremo del Ministerio de Salud que permite que los servicios de salud puedan contratar médicos extranjeros sin tener el título de médico cirujano reconocido en Chile. Y en ese caso es el Servicio de Salud el que tiene que garantizar que efectivamente ese médico hizo su formación en el país que lo hizo y por otra parte le permite a ese médico solamente trabajar donde le indique el servicio de salud y nada más, sin poder hacer ejercicio privado de la profesión. Al día de hoy, el trabajo a domicilio que está realizando Guillermo Mayer está fuera de la ley. No es doctor. En Chile no tiene reconocimiento. Si no tiene reconocimiento, está haciendo ejercicio ilegal de la profesión. Categóricamente. La confirmación desde Venezuela avanza lento. Las autoridades de la Universidad Central que tienen atribuciones para confirmar los estudios de Guillermo Mayer están convalecientes o en cuarentena por COVID. Se sacaron 9 pabellones de cirugía y por esos 9 pusieron 2 camas UCI. En 2 días con intubados, ni siquiera con gente mal, con intubados. Con gente tronada, de guata, con tubos mal. ¿Y esa dónde es? En el sector de Barcelona. De su situación en Chile accedimos a la información pública disponible en la web. Ahí encontramos que Guillermo Mayer trabajó como médico durante junio y agosto del 2020 en el Hospital Félix Bulnes, donde aseguran presentó su título. También aparece trabajando como doctor en el Sotero del Río entre los meses de abril y junio del año pasado. En los 2 centros hospitalarios confirman que trabajó ahí, pero no se nos precisó cuáles fueron las funciones que desempeñó, si hubo o no atención a pacientes o si, tal como él lo afirma, realizó cirugías. Un dato relevante que llega cuando ya empezamos a tener noticias desde Venezuela. No fue 1, sino 2 títulos los que presentó Guillermo Mayer Lizana en Chile.
Uno es de la Universidad Central de Venezuela, donde dice que es médico cirujano desde el año 2007. Hay un segundo documento de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos, Rómulo Gallegos. Ahí, según el diploma, habría hecho su especialidad en geriatría y gerontología. ¿Hasta que qué? Salvé a 3 personas al mismo tiempo con paro cardiorrespiratorio. Y ellos no pudieron, ¿cachai? Claro, Dijeron, pero... Dije, pero viejo, si esto está... Guillermo Mayer Lizana no sabe que nosotros confirmamos que los documentos que presentó en Chile son falsos. No es médico, ninguno de los 2 títulos que exhibió en nuestro país son reales. Aún así, lo hizo ante la autoridad para conseguir trabajar como médico en 2 hospitales públicos el año recién pasado. Él dice que estuvo en urgencia y que hizo cirugías en el Félix Bulnes y el Sotero del Río. Aprovechando una ventana que abrió la pandemia, se hizo pasar por un profesional de la salud y hasta ahora nadie se había dado cuenta. ¿Cómo durante meses estuvo engañando a sus pacientes y al sistema de salud? Buenos días. Mi nombre es Francisco Rojas, soy periodista de Televisión Nacional. Quiero hacerle unas preguntas porque tengo unas dudas respecto de sus estudios. Dígame. ¿Dónde estudió medicina usted? Aprovechando el espacio que abrió la pandemia para que médicos con estudios no revalidados en Chile pudieran ejercer la medicina, se instaló en el Sotero del Río y el Félix Bulnes durante el 2020. La emergencia sanitaria permitió excepcionalmente que médicos sin título revalidado en Chile atendieran en el sistema público de salud. Básicamente, lo que la emergencia sanitaria hace es que faculta a la autoridad sanitaria para hacerlo. Por lo tanto, eso implica que no puede ocurrir el ejercicio libre de la profesión. Un médico no puede trabajar atendiendo pacientes, en términos simples, de forma particular. Eso significa que cada vez que atendió como médico estaba cometiendo ejercicio ilegal de la profesión. Después de que tiene ese dolor intenso, yo sigo pegando y me sigue la molestia, pero me bajó. Eso no es un infarto. Es como cuando yo estoy comiendo una arepa y me como una arepa y me la doy de tragón. Y me queda ahí, pero no con el arroz. Eso le pasa solo a los venezolanos, los chilenos se mueven al tiro. Su simpatía y carisma le han permitido construir confianzas entre la comunidad, dueño de un estilo profesional poco ortodoxo para un médico, aunque eso pareciera no incomodar. ¿Y por qué vos miraste? ¿Por qué hiciste esa...? Porque sentí una presión, no sé qué tenía, sentí un dolor muy fuerte en el pecho. ¿Y vos crees que vomitando se pasa? No, pero yo sentía alivio, pero uno tiene que esa manera de... ¿Y vos tenés mi teléfono para qué? Cuando lo encontramos en este negocio, venía de atender a otro paciente. Antes había estado en la radio donde participa en su calidad de médico. A ver, todos nosotros los médicos hacemos trabajos sociales, todos. Yo no conozco ningún colega que no lo haya hecho y que no haya visto pacientes que en el fondo no tienen las capacidades adquisitivas para poder llamarnos o vernos. Nosotros lo hacemos igual. ¿Por qué no hablé con el doctor? ¿Vos crees que yo estudié en la mejor universidad de Venezuela para venir para acá y... Pero hacía un título y vos crees que la saqué de dónde? Lo mismo que dice en el negocio es lo que repite casi majaderamente a sus pacientes. ¿Y te fuiste a estudiar allá porque era más barato? No, me fui a estudiar porque yo estaba haciendo deporte y me fui allá con un amigo que estudiaba en la universidad. ¿Cómo no quería estudiar? Sí. ¿Y es más barato? Estudié gratis. ¿Gratis? Yo pagué como 200 lucas chilenas toda la cosa. Este reguero de indicios que va dejando nos permitió ir desarmando su historia, al menos la versión que él cuenta. Estas son copias de los títulos profesionales que Guillermo Mayer Lizana presentó en Chile para acreditar su condición de médico. Con ellos pudo trabajar en los hospitales Félix Bulnes y Sotero del Río durante el año 2020. Uno de ellos es de la Universidad Central de Venezuela, donde dice que es médico cirujano. El otro es de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales, Rómulo Gallegos, con el que acreditó su especialidad en geriatría y gerontología. Antes de entregarnos una respuesta formal, desde Venezuela nos advierten algunos detalles. La ortografía es de los primeros. Faltan tildes en los nombres del titulado y en varias otras palabras.
nos hacen ver que la firma del rector en el documento de la Universidad Central de Venezuela tampoco coincidiría con la que nos comparten de un documento oficial. Por otro lado, buscamos en registros oficiales de exalumnos de esa casa de estudios desde el año 2004 al 2008, periodo en el que él dice fue estudiante, y no aparece. 3 veces lo vimos atendiendo a domicilio a adultos mayores y 3 veces vimos, detalles más, detalles menos, lo mismo, sin receta y sin boleta. Ya, entonces, vitamina, cualquiera. Esto sin receta. Alimentación, agua. Y la dieta, ¿no? Buenísimo. Te llamamos cualquier cosa. Puedo estar con paciente operado, entonces te respondo igual aunque me demore 1 hora, 2 horas, 3 horas. ¿Necesitáis boleta? En las mismas condiciones atendió a domicilio a adultos mayores por al menos 6 meses. Antes trabajó de médico en 2 de los hospitales públicos más grandes del país, en medio de la emergencia sanitaria gatillada por la pandemia, todo bajo el paraguas que le daban 2 títulos universitarios falsos que la autoridad de salud no detectó. Lo que se ha hecho y lo que ha resultado efectivamente es el control inter pares, es decir, se le dan tareas que no son críticas, ni mucho menos, son básicas, y se le va evaluando. Y la persona no muestra ningún grado de un comportamiento real como médico, como profesional, con conocimiento, y va inmediatamente salta y se le termina el contrato, como es el caso de este falso médico. O sea, usted diría claramente que es una situación excepcional. Absolutamente excepcional. Ahora, probablemente podrían haber ocurrido más casos, probablemente. No descubrieron detalles tan burdos como que uno de los títulos está firmado por una rectora, pero en esa fecha la universidad tenía un rector. La misma casa de estudio nos confirmó que ellos ni siquiera dan la especialidad de geriatría. En resumen, en ninguna de las 2 universidades donde él dice que estudió aparece su nombre, ni como estudiante ni como egresado. Aún así, según consta en el portal de transparencia, por su trabajo recibió en el Sótero del Río 600.000 pesos mensuales. En el Félix Bulnes su renta fue de 2.400.000 pesos el primer mes y el segundo de 4.200.000 pesos. Efectivamente, y de acuerdo al número de turnos y horas que haya estado, son abultados y obviamente se obtuvieron en forma fraudulenta y son dineros fiscales que nosotros tenemos que cautelar y que tenemos que ir a la justicia para castigar, para que se busque el castigo por esta. En el fondo, fuimos estafados también por esta persona. Y como era un médico extranjero sin el título acreditado, se le encomendó a labores de atender pacientes que son de muy baja complejidad y siempre acompañados. De acuerdo a lo que usted me dice, entonces, usted podría asegurar que esta persona no entró a un pabellón y nunca se hizo cargo él en solitario de un paciente. No. De acuerdo a lo que el hospital informa, solamente estuvo en servicio de urgencia atendiendo en el lugar donde se atienden los pacientes de baja complejidad, que nosotros llamamos C4 y C5. El Servicio de Salud Suroriente, del que depende el Hospital Sótero del Río, no aclaró las tareas que habría desempeñado Guillermo Mayer en ese centro asistencial. Sí, en base a los antecedentes que ya hemos conocido, iniciará acciones legales en su contra. Es miércoles, estamos en cuarentena, pero para Guillermo Mayer este es un día de radio. Para nosotros, la oportunidad de preguntarle su versión de toda la información que hemos validado. Guillermo, ¿cómo está? Buenos días. Mi nombre es Francisco Rojas, soy periodista de Televisión Nacional. Quiero hacerle unas preguntas porque tengo unas dudas respecto de sus estudios. Dígame. ¿Dónde estudió medicina usted? En Venezuela. ¿En qué lugar? En la Universidad Rómulo Gallegos. Nosotros lo hemos visto y lo hemos escuchado que usted dice que estudió en la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad Rómulo Gallegos. Nosotros preguntamos en las 2 universidades que no tienen ningún registro de usted. Es más, dicen que la especialidad que usted tiene de geriatra, ellos no la imparten en la Universidad Rómulo Gallegos. Bueno, permiso, no, yo porque en muchas ocasiones han hecho exactamente lo mismo y la verdad no me interesa. Pero si usted no estudió, ¿cómo ejerce la medicina? Es que si estudié, por algo si estoy registrado, tengo que ir al Colegio Médico Venezolano, y en estas universidades. Disculpa, tengo que ir a la prueba en una coma ahora. Nunca se ha inscrito usted para dar esa prueba. Tampoco se ha validado en la Universidad de Chile. Trabajó en 2 hospitales públicos.
presentando documentación falsa. No, yo no Estos títulos son falsos. Las firmas no corresponden. Las universidades nos dijeron que los títulos son falsos. Ah, disculpa, yo no voy a entrar en ese juego porque yo sí estoy trabajando ya. Pero si no es ningún juego, si lo que está en juego es la salud de las personas. Usted engañó al Estado haciéndose pasar por médico. Puso en riesgo la salud de las personas haciéndose pasar por médico. Ahora se hace pasar por geriatra y atiende a adultos mayores a los cuales les cobra por su consulta médica y usted no es médico. Pero dígame, ¿alguna explicación tendrá para todo esto? ¿Qué te lo estoy dando, por favor? Aquí están las comunicaciones de ambas universidades que dicen que usted no ha sido ni alumno ni egresado. Usted no tiene estudios de medicina. Amigo, por favor, si lo estoy haciendo, si estudié... Usted hace 7 meses que no trabaja en estos hospitales y se sigue presentando como médico de esos centros hospitalarios. No, eso sí, yo estoy trabajando ahí, estaba trabajando ahí, sí, trabajé en la pandemia. En el portal de transparencia aparecen hasta sus honorarios de médico. No, pero por eso te digo, si he trabajado por algo, yo no estoy haciendo nada, estudié, estoy tratando de dar mi prueba para poder validarlo. Pero la universidad nos dice que usted no es alumno de ahí. No empecemos con cosas raras porque no sé si no es nada raro. Aquí está la respuesta oficial de la universidad. No, por favor. Si usted quiere la mira, aquí está la respuesta oficial de la universidad. No, amigo, por favor. Aquí está la respuesta de la universidad donde dice que usted no es médico. ¿Y usted viene a operar? ¿Qué viene tan...? ¿En serio? ¿En serio? ¿Y el paso para acá? Porque te voy a revisar la yema de los dedos para ver tu presión. Dame la mano. Eso dicen. Ya, yo por eso dejé urgencia. Por lo mismo, porque como yo estoy viendo adultos mayores y voy a domicilio, yo no puedo estar en contacto con el virus. Ay, ¿en qué hospital está? En el Félix II y en nosotros. Buenos días. Mi nombre es Francisco Rojas, soy periodista de Televisión Nacional. Quiero hacerle unas preguntas porque tengo unas dudas respecto de sus estudios.